yo te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan te perdí. Por caminos que se alejan te perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el abrazo de su amor. Es su madre y el abrazo de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso de ese día sudador, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y su abrazo es mi alegría de volver. Y su abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Pues hermanos, ya después de haber cumplido allá de nuestro ascenso a la montaña de Cristo Rey, después de que hemos pasado por inclemencias del tiempo, a veces nos hace frío, a veces nos hace calor, pero a lo largo de todo esto, eso es realmente lo que sacamos un balance y es lo que nos mantiene. Cuando sacamos las cuentas y decimos qué es lo que tenemos a favor y qué es lo que tenemos en contra, siempre son cosas a favor. Siempre nuestro balance va a ser positivo, porque venimos con esa fe. El Padre nos lo dijo en la mañana, tenemos fe, fe para seguir adelante, fe para seguir con nuestros hermanos. La fe la tenemos puesta en Dios, y por eso lo hemos venido manifestando a lo largo de todo el camino. Por eso hoy nos conocemos, por eso nos conocemos, porque nuestra fe es la misma. Tenemos el mismo entusiasmo de venir a ayudar, de venir a caminar, sin importarnos nada, si nos cansamos, si venimos desvelados, si estamos como sea. Eso es lo único que queremos, ayudar. Gracias de verdad, hermano Víctor, porque cuando tu familia se enteró que aquí ya no teníamos alimentos, fueron los primeros que levantaron la mano. Y eso es gracias a que tienen ese espíritu, el espíritu sanjuanero. Tienen ese espíritu de ayudar, tienen ese espíritu de seguir. Y de verdad que es muy bonito ver a tu familia unida, que vengan y se preocupen, que vengan y estén con nosotros, que vengan y no les importa el cansancio. Nosotros llegamos a sentarnos y ustedes no. Ustedes llegaron a apurarse, ustedes llegaron a hacer las cosas, ustedes llegaron a preocuparse porque ya era tarde y todavía las cosas no estaban. Gracias de verdad. Para nosotros son cosas que pasan desapercibidas, pero para la Santísima Virgen, no. Ese esfuerzo que el día de hoy ustedes han hecho, la Santísima Virgen siempre se los va a recompensar, porque han venido a ayudar a un puñado de peregrinos. Que la Santísima Virgen y el Santísimo Señor les mande todas las bendiciones, que en sus casas y en sus hogares siempre estén bendecidos, que siempre tengan la oportunidad de venir aquí,
a socorrer a este puñado de peregrinos. Los que podamos estar el día de hoy, aquí estamos. Los que podamos estar el año venidero, aquí estaremos. Pero lo que sí es cierto es que tenemos una cita. Los que podamos estar y los que tengamos que estar, aquí será. Gracias, hermano, de verdad. Gracias por cumplir. Gracias por ayudar. Gracias por todo ese corazón tan grande que usted tiene. Gracias porque tú lo transmites a tus hijos, y eso es bueno. Siempre lo hemos dicho que esto es de generación en generación, y allí está el ejemplo. No hay más que hablar, no hay más que decir. Se ha transmitido de generación en generación, y eso es el espíritu sanjuanero. Eso es el espíritu de bondad, y de verdad que Dios a ustedes los ha bendecido con ese corazón. Que Dios siempre los mantenga así como están el día de hoy, unidos, firmes, porque ¿saben qué? Tienen que venir a ayudar a este grupo. Gracias, hermano Víctor, a tu hijo Juancho, a tu señora esposa, a tu niña, a Víctor grande. Bueno, pues sí, ya está grande, ya está más grande que nosotros. Me acuerdo cuando un hermano de aquí lo llevaba cargando, me acuerdo ya hace muchísimos años, pero eso es lo que nos mantiene, los recuerdos y las convivencias. Hay alabanzas que dicen que la convivencia con nuestros hermanos es lo que nos mantiene y lo que nos lleva. Gracias, hermano Víctor, que Dios los bendiga, que tengan un feliz retorno a sus hogares, y que más quisiéramos que llegaran con nosotros caminando, pero pues no, van a llegar primero que nosotros. Pero díganles, cuando lleguen el día de mañana ya ante ese santísimo altar, que ya cumplieron, que vamos en camino. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta jornada de nuestro camino a Gracias a todos ustedes. Gracias. Hermano, esos son unos un pequeño recuerdo que otros hermanos, así como ustedes, con esa bondad, han hecho el esfuerzo para poder hacer eso posible. Sabemos que no lo van a poner en una vitrina, no lo van a poner en una pared, lo van a cargar en su corazón. Sabemos que ahí los van a poner, y qué mejor lugar que ese. Gracias, gracias a que Dios todos los bendiga. ustedes que nos dejan compartir con ustedes. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto a la vida. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto Ave María. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Todos. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto a la vida. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto Ave María. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Son las fanfarrias de Mickey. Gracias, hermanos, que tengan un feliz retorno a sus hogares, y si Dios nos presta licencia, el año venidero aquí nos veremos. Gracias. El día de mañana nos levantamos temprano,
a las 6 y nos vamos a las 7. ¿Está bien, hermanos? El camión maletero se va a cerrar 15 minutos antes. ¿Estamos bien?